Durante años, fuimos la sociedad más pacífica de toda la historia. Fuimos el sueño de muchos filósofos que buscaban crear la utopía. Todo comenzó con un foráneo que salió de la nada y podía resolverlo todo. Y una administración con los recursos necesarios, podían solucionar cualquier problema. Obvio había peleas. Pero nunca eran tan grandes, era como un salón de primaria. Te peleas, pero te arreglas a la media hora. Éramos imparables, descubrimientos para el bien común. Todo el mundo vivía feliz. Pero A pesar de estar en la cima, no se puede evitar el declive. muchos perdieron la vida. Y para pocos fue algo sublime. Una diferencia fue el cambio. Ideales por encima de los demás. Yo no quería más muertos. Yo quiero el progreso. Si tú me preguntas, ¿Cuál opción es mejor? Siempre te diré que la mía. Y peleo por mis creencias. Así sean 1.000.000 contra 9. así sean 1.000.000 contra 9. Pelearé hasta el final. ¿Cómo empezar? Esa es una excelente pregunta. Y como narrador que soy, es algo que siempre me cuesta, y reconozco que no soy el mejor, pero haré mi mejor esfuerzo. Durante mucho tiempo, siempre se ha tenido la idea de que toda la vida florece en la superficie de la Tierra. Los humanos, animales, la vegetación, siempre ha estado y siempre estará por encima de la litosfera. Todo lo que ha sucedido durante tantos años en esta Tierra. Los primeros bípedos sobreviviendo en un mundo despiadado lleno de bestias enormes y peligrosas, llegando a evolucionar a seres cada vez más inteligentes. Viviendo en cuevas horribles para protegerse, descubrieron el fuego, aprendieron a cocinar y comer carne. Después abandonaron las cuevas, construyendo sus refugios en la mitad de la nada. Y al darse cuenta de que todos funcionaban mejor estando juntos, fueron creando las primeras sociedades y civilizaciones humanas. Los inventos como la palanca, la rueda, la polea ayudaron mucho a la infraestructura de dichos pueblos, mejorando la vida de todos. Y así un ciclo de mejora durante muchas épocas, llegaron a convertirse en las megaciudades que hoy conocemos. Pero, ¿cómo reaccionarían si les digo que no todo fue así? Que siempre hay cosas que se ocultan de nuestra vida, y que por más que lo busquemos, se nos escapa. Déjenme decirles que hay una historia que nunca se contó. Y no porque los medios hayan tratado de ocultarla, sino que hay gente en este mundo que no quiere ser descubierta. Y no estoy hablando de reptilianos, o Illuminatis. Esto va más allá. Durante la segunda década del siglo XX, hubo un hombre que no se conformó con la vida que suponía la gran ciudad. Decía estar harto de la violencia que afectaba a las naciones. Del trabajo forzado que se le hacía a muchos obreros por intereses de políticos o de personas muy poderosas. Su nombre era Thaddeus Snow, y él se cansó de este mundo injusto que maltrataba al ciudadano. Así que decidió juntar un grupo de gente. Personas que no le tuvieran miedo del progreso, y que además tuvieran la visión y la inteligencia para lograrlo. No era fácil encontrar gente así, y menos en ese tiempo. Todos sus prospectos tenían que tener educación universitaria, venir de familias poderosas o metidas en temas políticos, además de presentar exámenes de inteligencia, donde mostrarán tener una por encima del promedio. No cualquiera podía sumarse a este nuevo proyecto de la ciudad perfecta. A su vez también había mucha gente que no estaba de acuerdo, y trataban de que este señor no pudiera organizarse. Él iba en contra de todo, y era capaz de iniciar una revolución para cambiar el mundo, derrocando a muchos de los países. Hicieron leyes prohibiendo las juntas de grupos particulares con la intención de hacer marchas o cualquier actividad que se considerara sospechosa. Esto los convertía en presuntos criminales y por esa razón, él y toda su gente, decidieron ocultarse y hacer sus reuniones en secreto. Muchos grupos policíacos e investigadores privados, los buscaban desesperados pensando en que si no lo hacían, un golpe de estado estaba a la vuelta de la esquina. Pero pasaron los años. Porque más que buscaban, y buscaban, y buscaban, no encontraban nada. Ningún grupo, ningún rastro. Ni siquiera un nombre de alguien que les pudiera ayudar. Esas personas dejaron de existir.
Pasaban los años, y muchos países dejaron de preocuparse, pues pensaban que el grupo se disolvió por cuestiones internas, o que los dirigentes ya estarían muertos. Así que el mundo tomó su curso natural, y dejó de preocuparse por esta organización rebelde. Qué equivocados estaban. Que nunca hayan aparecido no quiere decir que ya no existieran. Estos hombres, simplemente estaban cansados del mundo y no querían formar parte de él. Crearon su propio mundo, su propia ciudad. Sin estar bajo la bandera de algún país. Sin aliados, ni enemigos. Una ciudad oculta de todos, ni una sola persona podría cruzarse con ella. ¿Cómo que nunca podré toparme con la ciudad? Si es lo suficientemente grande, pues ¿cómo no podría verla alguien? Déjame decirte que hay lugares que no están bajo el control de nadie. Lugares como el cielo, el fondo del mar. Y otro que es más difícil. Debajo de la tierra. Con la ayuda de muchos obreros, lograron cañar un túnel que lo llevará a las profundidades de las tierras. Comenzaron con pequeñas bases subterráneas, que los ayudaron a ocultarse. Eran como búnkeres de guerra que los protegían de ser vistos y de las guerras. También habían sido listos cavando en lugares donde no hubiera algún tipo de falla tectónica. Un terremoto viviendo debajo del suelo podría ser lo peor para ellos. Parecía imposible, pero poco a poco fueron organizándose cada vez mejor. Y con un grupo de los mejores científicos del planeta, descubrieron cómo cavar más y más profundo, hasta llegar lo suficientemente bajo para no ser descubiertos. Se trabajaban días y noches sin descanso hasta que pudieron construir un pequeño pueblo debajo de la tierra. Hicieron pactos con algunas granjas para que les cultivaran comida y vendieran algunos materiales como la madera y el cemento para construir. Todo esto con la promesa de cuando pudieran hacer que los rayos del sol llegaran hasta la profundidad donde vivían, se les daría un lugar en la mejor ciudad del mundo. Poco a poco fueron haciendo descubrimientos científicos importantes. Fue muy difícil, pero estaban dejando tras el mundo que habían abandonado. Nuevas fórmulas matemáticas, nuevos materiales. Inventos que fueron apoyando a su población. Los autos eran algo más avanzado y común en esta sociedad a partir de los años 30. Una nueva ciudad había florecido. Crecieron tanto que ya tenían sistemas de energía sustentables y eficientes. Habían descubierto la antigravedad y sistemas magnéticos. Las políticas económicas basadas en el capitalismo funcionaban muy bien. Todos crecían ejerciendo una labor que apoyará a la sociedad. La violencia casi no existía, por lo tanto las prisiones eran pequeñas y estaban vacías todo el tiempo. La utopía que nadie podía encontrar. El hecho de vivir en esta ciudad te garantizaba bienestar y felicidad durante muchos años. Pero esto todavía tiene muchos más detalles que mostrar. Los científicos mostraron un gran interés por un experimento llamado el gato de Schrödinger. Un experimento que definía la posibilidad y la existencia de universos múltiples. Este pone a prueba a un gato dentro de una caja, acompañado por dinamita. La dinamita tiene la instrucción de explotar en un tiempo determinado. Hay dos posibilidades: que la dinamita explote matando al gato consigo. O que la mecha de la dinamita falle, dejando al gato con vida. Mientras la caja no sea abierta, se propone que el gato, en sus posibilidades, está vivo y muerto a la vez. Creando una dimensión paralela donde el gato esté vivo, y una donde esté muerto. ¿Qué tan cierta es esta teoría? Pues la gente de esta ciudad quería descubrirlo. Trabajaron durante años sin descanso, pensando en las distintas teorías para abrir un portal para conectar las dimensiones. Y por si fuera poco, lo lograron. Crearon agujeros de gusano que atravesaban el tiempo y el espacio, para conectar realidades entre sí. Y modificando un poco las formas del agujero y su dirección. Accidentalmente crearon los viajes en el tiempo. Parecería mentira matar a dos pájaros de ese tamaño con un solo tiro, pero más bien, fue algo que no planearon. Con más posibilidades, lograron entrar en una racha imparable de descubrimientos. Catalogaban los portales necesarios para llegar a ciertas dimensiones, extraían materiales que en su dimensión no existían, ese tipo de cosas.
Esto los hizo la sociedad más adelantada en cuestión de tecnología, similares a estar en el año 2100 en la mitad del siglo XX. Y aún así, siguieron buscando lo mejor. Comenzaron a sacar a las personas más inteligentes de diferentes universos y de distintas épocas. Se les observaba a través de espías enviados por la directiva, viendo si cumplían los requerimientos. Como una capacidad intelectual por encima de la media, o estar interesado por algún campo en la ciencia o en la política. Y cuando era el momento apropiado, se les ofrecía cambiar su mundo por uno donde la prosperidad le sonreiría a todo aquel que pusiera un pie dentro de él. Muchos, al no creer que existiera este mundo, decían que, si alguien les enseñara un mundo así, dejarían todo por formar parte de una utopía. Los reclutadores, al escuchar eso, los llevaban a un lugar tranquilo, donde abrían el portal y les enseñaban este maravilloso lugar. Casi nadie podía creer en algo similar, incluso esa ciudad era algo inimaginable para muchos. Y al final, todos aceptaban dejar su presente por mirar hacia el futuro. Algunos fingían ser secuestrados por grupos mafiosos, y otros simulaban una muerte y enterraban un cadáver falso. Todo esto, con el fin de borrar cualquier rastro de ellos antes de partir. Viajaron por distintas épocas y dimensiones, buscando a más personas que fueran de utilidad para esta ciudad. Todas las clases sociales estaban repletas de gente con un IQ mayor a 157. La economía, las infraestructuras, y los sistemas educativos evolucionaron para aplicarse mejor a gente con esta inteligencia. La pobreza desapareció. ¿Cómo puede ser que una sociedad así necesite más cosas? Cada problema que existía en la superficie había sido superado. Los problemas a partir de ahora eran caprichos prácticamente. Los gobernantes de la ciudad eran gente insaciable que no querían detener esta racha de avances. Pero realmente muchos de sus científicos ya no estaban aportando muchas ideas novedosas. Algunos ya se estaban retirando por su edad, y los nuevos parecían estar de acuerdo en haber alcanzado el límite. Thaddeus y los principales inversores de la ciudad no querían que la buena racha que se había acumulado en 20 años frenara. Así que tuvieron un plan. Absolutamente todos los investigadores de la ciudad se dedicarían a buscar a un grupo de jóvenes. Chicos que fueran las maravillas en cuanto a inteligencia se refiere. Las mentes comunes ya habían llegado a su límite en este lugar, y debían buscar un reemplazo que no solo resolviera los problemas comunes. También debían revolucionar la historia de la ciencia y la humanidad. Hacer cosas que solo se podrían pensar en las mentes más dotadas de creatividad. Al principio fue muy difícil. Por más que buscaran, los posibles candidatos al programa eran complicados de instruir y además no se les veía el potencial suficiente como para cumplir el objetivo final. Eran listos, y con muchas posibilidades, pero no mayores a las de cualquier otro científico del lugar. Su ritmo era bastante promedio, y su eficiencia podía mejorar de sobremanera. Thaddeus encontró una solución en uno de sus más nuevos descubrimientos. Los viajes espacio-temporales serían una respuesta más que clara. Él nunca dejó de creer en las anomalías del mundo superficial. La búsqueda se concentraría en dichos viajes. En todas las dimensiones, en todas las épocas se buscarían humanos que mostrarán ser útiles para el proyecto. Obviamente se elevaron los estándares de búsqueda. Infinitos universos representaban infinitas personas. Las búsquedas serían más pesadas y exhaustivas, aunque de todas maneras ya no podían hacer nada. Por ahora solo quedaba esperar prospectos. Si no lo hacían, se quedarían estancados durante mucho más tiempo. No fue hasta dentro de casi un año empezada la búsqueda, que encontraron por fin a alguien. Era un chico del año 1500 aproximadamente. Tras analizar su historia, se piensa que fue su culpa la conquista del continente americano. Este fue un joven de 20 años de ascendencia española. Criado en el nuevo continente, bajo el cuidado de su madre indígena. Este joven, a pesar de haber nacido en una época y lugar sin muchos estudios, demostró su capacidad para resolver problemas con sus logros, siendo un líder para muchas personas. Muchos quedaron impresionados por su conocimiento de la naturaleza y de cómo la aprovechaba.
siendo un joven muy adelantado a su época en las técnicas de ganadería y agricultura. Fue un arquitecto sobresaliente para el diseño de muchas pirámides, las cuales eran edificaciones importantes en su pueblo. También había desarrollado sistemas de agua y drenaje, muy primitivos, pero funcionales a la vez. Estaba logrando resolver muchos problemas que aquejaban al resto del mundo. Incluso muchas de sus ideas podían aplicarse en Europa, como los drenajes y los sistemas de irrigación. Al ser un joven tan adelantado a su tiempo, él sería la primera persona que formaría parte del programa. Y en un golpe de suerte, vieron la oportunidad de reclutarlo tras un ataque que masacró a su tribu y lo dejó sin nadie. Sin amigos. Sin familiares. Sería algo cruel aprovecharse de su situación emocional. Pero era todo o nada, y era la mejor posibilidad. Tadeusz aprovechó, y abrió un portal para por fin conocerlo. Mucha gente no creyó en esa táctica. Pero milagrosamente, tras una fuerte labia, Tadeusz convenció al chico para que se les uniera. Ahora llegaba la parte número 2 del plan. Este chico era de una era prehispánica. No tenía mucha idea sobre los descubrimientos que se hicieron después de su época. Las matemáticas y la física. Todas las ciencias naturales. Y después todas las ingenierías, vendrían los sistemas electrónicos. Computadoras, y redes de comunicación como el Internet. Todo se le tenía que enseñar en menos de 5 años. Si era muy inteligente no tendría problemas con el curso intensivo. Avanzaría muy rápido y aprendería con los mejores maestros. El chico, habiendo dejado su tribu, e intentando superar lo que había pasado con ellos, decidió cambiar su nombre a uno más adecuado a la época, y uno no tan difícil de pronunciar para sus maestros y amigos. Así fue como surgió el nombre de Myers. Este chico siguió trabajando duro, día y noche, con la esperanza de seguir aprendiendo y poder ayudar a las personas que pudiera. En algún momento, Tadeusz y sus compañeros decidieron meter más gente en el programa. Aunque fue muy difícil encontrar a una sola persona, ahora Myers podría ayudarlos a encontrar más gente inteligente. Inventó nuevos métodos de observación. Hizo que todos comenzaran a fijarse en otras cosas para investigar a los sujetos. Un montón de nuevos requisitos que debían cumplir. Parecía extraño, pero gracias a eso, había más prospectos. Al igual que al principio, muchos eran descartados por no convencer a Myers. Incluso quitó a varios que estaban aprobados por Tadeusz. Él no confiaba en ellos, y no les veía un potencial muy alto. Pasaron los meses y después de un tiempo, llegó alguien. Un alemán que sufrió la peor pandemia que ha existido. Un doctor de la peste. Myers había preparado todo un protocolo para nuevos integrantes. Ellos serían sus iguales. Así que no podían dejar pasar ningún punto. Eran exámenes psicométricos muy bien estructurados. No hace falta mencionar que este joven, cuyo nombre es Johannes Neumann, había podido pasar el examen de Myers sin problemas. No se había equivocado. Su primer aspirante había demostrado sus habilidades, y gracias a eso, Myers tomó todo el liderazgo del programa. Él se encargaría de desarrollar un nuevo método de búsqueda y también, criterios más específicos para las personas. Pasaron unos pocos años, pero pudieron conseguir a un equipo completo. Todas personas jóvenes, de diferentes años y épocas. Tales como un cavernícola, una princesa, y un antiguo pastor de la Inquisición. Muy contrastantes entre sí. Pero mediante distintas observaciones y estudios, probaron la nueva sangre que necesitaba esta ciudad. Al igual que a Myers, se les preparó durante años, para ser expertos en matemáticas, ciencia, políticas, y en estudio de la sociedad. Todos con un rendimiento espectacular. Myers confiaba en cada uno de ellos. Tenía razón en haberlos escogido, y no esperaba menos. Así fue como nació el grupo de analistas. Confirmado por 9 integrantes. Dispuestos a solucionar cualquier problema que exista en la Tierra. Si necesitaban información, se les proporcionaba. Si necesitaban gente, se les ayudaba. Por más mínima fuera su petición, tenían que ser atendidos de inmediato. Pareciera que eran líderes totalitarios.
Pero en realidad, eran buenos chicos. Siempre fueron amables con sus trabajadores y las personas que los ayudaban. Decían que cuando un jefe es amable, hasta te da gusto trabajar con él. Y al final, toda esta mentalidad estaba dando sus frutos. La energía eléctrica dejó de ser un problema. Estos chicos habían diseñado un sistema de energía autosustentable que se proporcionaba a toda la ciudad. Los autos eléctricos abundaban por todo el lugar. Inventaron mejores sistemas de ventilación para deshacerse de todo el dióxido de carbono y otras cosas dañinas para el ser humano. Equipo nuevo para los hospitales, además de encontrar la cura de muchas enfermedades comunes en esa época. La ciudad jamás tuvo una sola epidemia. Eran tan avanzados que hasta pensaron en crear vehículos voladores. Pero varios pensaron: ¡qué tontería! Vivimos en una cúpula de acero debajo de la tierra. El cielo no es nuestro amigo. El espacio aéreo es tan pequeño que todo el mundo chocaría. Los autos voladores son una mala idea. Después de tanto tiempo, estos chicos seguían progresando e inventando cosas que le convenían a la sociedad. Pasaron muchas cosas en esta ciudad después de eso. Pero nadie estaba preparado para lo que sucedió. En una mañana de un lunes, todas las luces se encendían en los techos del domo. Esto para simular la salida del sol, como sucede todos los días en la superficie. Poco a poco se alumbraban los edificios del lugar. Y en una pequeña casa de 2 pisos, estaba un señor de 40 años durmiendo. Era Myers, con su cabello castaño, con algunas canas en él. Un cuerpo un poco corpulento, además de una estatura de 1,80 m. Estaba durmiendo tranquilo. Descansando de la rutina que esta ciudad le hace vivir todos los días. Pero su teléfono sonó fuertemente. En ese momento, Myers abrió sus ojos de una manera descomunal. El iris de su pupila estaba un poco rojo, como cuando alguien es interrumpido de su sueño. Era una cara espantosa. A su vez este chico volteó buscando su teléfono en el buró al lado de su cama. Con una cara de molestia lo levantó, y vio el nombre de Neumann en la pantalla. Contestó. Myers, ¿estás ahí? Neumann. ¿Qué diablos quieres? ¿Pasó algo? Myers, despierta, llegas tarde. Nos citaron a las 9 y ya son las 8:40. Maldita sea Neumann, uno tratando de dormir y termina siendo mi despertador. Me recuerdas a esos horribles señores en Inglaterra que iban a tocar tu ventana hasta que te parabas y les dabas dinero. Myers puso su celular en altavoz para seguir hablando. Mientras se cambiaba de ropa mantenía la conversación. Esos eran despertadores humanos, y tú les pedías su ayuda para levantarte temprano, y a cambio les dabas dinero. Ese era prácticamente su trabajo. Aún no puedo creer que alguien le haya pagado a otra persona para arruinar su descanso. Dormir y comer es lo mejor del mundo. Te recuerdo que vas tarde. Ya te oí, tranquilo. Vivo muy cerca, llegaré corriendo. Solo dile a todos que me esperen. De acuerdo. Ambos colgaron su celular y Myers fue corriendo al baño. Y con la vieja técnica del lavado rápido. Remojó su cara, y lavó sus dientes muy rápido. Se peinó con un poco de gel para quitar los pelos parados dejados por su almohada. Usó un desodorante y colonia muy agradables para simular un mejor aroma que de costumbre. Se puso una ropa un poco formal. Camiseta blanca y una corbata roja que combinaban con un pantalón y zapatos negros. Se veía elegante, como para dar una presentación. Salió del baño lo más rápido posible, pasando por su cocina para tomar un poco de fruta en la mano e irse lo más rápido posible. Almorzaré más tarde en un restaurante, decía. Se dirigió a la puerta de su casa, donde al borde descansaba un maletín de color café. Lo tomó y abrió la puerta, dejando ver una vista maravillosa. Un montón de autos eléctricos rondaban por las calles enfrente de su casa. Gente amable saludaba a todo el mundo, demostrando una amistad en todos hacia los demás.
Incluso si la gente no se conocía entre sí, eran tan amigables que parecía que todos se conocían de años. Las calles gozaban de un sistema de luces que mostraban cuando alguien estaba en dirección contraria. Estas estaban clavadas en las líneas que dividían el camino, y se mostraba de un color rojo cuando detectaba el movimiento incorrecto de las llantas. Todo esto con el fin de evitar accidentes. Lleno de centros comerciales, y edificios enormes llenaban la ciudad. Además de un Capitolio en forma de torre, que llegaba y atravesaba la punta del domo que los había protegido. Obviamente, a partir de ahí, la torre también tenía un recubrimiento para protegerse de algún terremoto. Todo esto para poder vigilar cualquier anomalía que existiera en la ciudad. Este edificio tenía un valor simbólico. Todos en la ciudad, desde un niño, hasta la persona más grande, sabían que ellos no nacieron debajo de la tierra, sino que la sociedad nació arriba. Y que nunca debían olvidar de dónde provenían, ni lo que habían logrado. En fin. Después de analizar todo esto, Myers saludó a sus vecinos al salir de su casa, y tomó carrera hacia su trabajo, que según él, estaba muy cerca. Entre la fruta que había tomado, encontró una manzana. Y sin esperar ningún momento la mordió para darse algo de energía. Corría entre calles y algunos callejones, respetando todos los señalamientos. Intentaba llegar lo más rápido posible. En algún momento, llegó a una avenida que parecía muy importante. Desde donde él estaba parado, se veía una cúpula de metal, que era una representación a escala del domo completo que cubría a la ciudad. Tenía una serie de luces que funcionaban como una pantalla, donde se mostraban montajes de muchas imágenes y vídeos importantes para la ciudad. La fundación de una fábrica, la inauguración de las luces para los invernaderos y granjas en la ciudad, etc. Cualquier acontecimiento importante se proyectaba ahí. Ese era el centro de investigación, donde los primeros científicos consagraron los primeros avances de la ciudad. Los portales interdimensionales también nacieron aquí. Y en este lugar se comenzó la búsqueda de los analistas, que sacaron adelante gran parte de la ciudad actual que conocían. Este domo, que no era para nada pequeño, era otro sitio emblemático para los habitantes. Y por esa misma razón, los analistas, incluyendo a Myers, eran muy reconocidos en la ciudad. Eran como superestrellas. Pero los chicos siempre fueron modestos ante toda la situación. No eran dioses, y no querían ser vanagloriados de esa manera. Apreciaban el agradecimiento, pero solo eso. Y así fue como Myers entró corriendo al aula principal, que era más bien una recepción. Este edificio no solo era un centro de investigaciones, sino que también era un museo de toda la historia de la ciudad, e incluía un cine de la mejor calidad donde pasaban exposiciones para las escuelas que visitaban el edificio. También tenía una cafetería para los visitantes y los trabajadores del museo. Pero Myers no iba a recordar la historia, ni tampoco venía a intentar recuperar su desayuno. Al fondo del pasillo principal, se encontraba una puerta de metal, protegida por una cerradura digital. Y mientras daba pasos apresurados, sacaba una tarjeta con su identidad y un código impreso. En el marco de la puerta había un lector especial para la tarjeta, y solo necesitó pasarla una vez, dejando una luz en verde y señalando que podía pasar. Tomó su camino con dirección a la sala de conferencias. En su camino se cruzó con un hombre, de no menos 35 años. Este era Ario. Un rubio claro con algunas canas, ojos azules, y la forma de su cabeza era pronunciadamente cuadrada. Y se veía por su mirada que era alguien muy estricto con su puntualidad, señalando que Myers había llegado muy tarde. Vamos Neumann, ya relájate. No sé por qué eres tan inflexible en el tema de la puntualidad. Esa forma de pensar no existía en Alemania cuando tú naciste. Me han pasado muchas cosas malas por ser impuntual. Tranquilo, lo sé. Y también sé que no te gusta hablar de eso. Gracias. Un hombre apareció de un pasillo en perpendicular. Era blanco también, y lo distinguía un cabello y ojos negros. Su mirada era fría, y profunda por el color tan oscuro de sus ojos. Era un poco hipnótico ver directamente su mirada, pues era muy penetrante. Casi como si pudiera saber la esencia de tu ser con solo mirarte.
Pero por alguna razón, esto no afectaba a Myers ni Neumann, quien solo se dedicaron a saludarlo con una cálida mirada. Como si estuvieran retando su frialdad. Hola Jack. ¿Qué tal tu almuerzo? Estuvo bien, aunque no es como que la comida de esta cafetería me encante. Concuerdo contigo. Además, estaba cerca de Neumann cuando le dijiste por teléfono que comer y dormir eran los mejores placeres del mundo. ¿Lo que dije estuvo mal? No. Solo me dejó intriga en saber por qué no incluiste el sexo como parte de los mayores placeres del ser humano. No digo que no lo sea. Todos nosotros nacimos en una época donde el sexo era algo pero que muy reservado. Y más tú, en la condición que te tocó vivir. Pero creo que el sexo está algo sobrevalorado por todos esos chicos de 16 y 17 años que quieren perder su virginidad. Y la realidad es que, cuando tienes pareja y puedes tener sexo con relativa facilidad, pues te das cuenta que no es lo mejor del mundo. Creo que lo pensaste demasiado. Sí, creo que está sobrevalorado. Pero tal vez sea mejor que dormir. Bueno. Seguramente están empatados. Pero es una cuestión de gustos. Podríamos decir que esos son los 3 primeros. Ya acomódalos como quieras. Está bien. Oigan, solo hemos llegado nosotros 3. ¿Dónde están los demás? Yo estaba almorzando con las gemelas. Están en la cafetería, pero de seguro ya vienen. Y tú sabes que Darius y Maurice les encanta ir a esa fonda por la calle Mayball. Ese lugar que siempre sirve comida horrible. Tú tienes un paladar muy exigente. La comida de ese lugar no es mala. Solo que hay mejores lugares. En fin. Darcy nunca sabemos dónde está. Pero conociéndola no estará muy lejos. Y Abby. ¿Me buscaban? Detrás de ellos, venía caminando una señora de cabello negro y ojos claros. Parece tener alrededor de 30 años. Pues ya se veía con algunas arrugas, típicas por estar pasando a una edad más avanzada. Aún se distinguía por unos ojos azul claro. Una cabellera negra como la noche, y su tez tan blanca como era común ver en la gente rusa. Como sus compañeros, vino preparada con una falda larga de color negro, camisa blanca, y unas zapatillas muy bien boleadas. Oh. Annie, qué bien que llegaste. Pero no estábamos preguntando a ti. Estábamos pensando seriamente en sacarte del grupo. Capaz y expulsarte de la ciudad. ¿Es en serio? Ja. Nótese el sarcasmo. Tu pregunta tuvo menos sentido. Obviamente te estamos buscando. Y no solo a ti, al resto del equipo. Myers. Tienes 38 años. Creo que pudiste haber pensado en una mejor broma. Perdón. Me pagan por ser listo, no por ser chistoso. ¿Por qué los demás no llegan? Falta poco para nuestra presentación, y además esta es una importante. Pues eso era lo que discutíamos. Los demás están atrasados, y Darcy no sabemos dónde está. Ya te dijeron que no te alteres. Darcy. Ella llegó conmigo, pero paso a su oficina a dejar unos papeles. Seguramente ya viene. Y no te equivocas. Atrás de Andy, aparecía Darcy. Con su pelo rubio tan brillante como siempre. Sus ojos claros, y su actitud tan positiva. Pero eso no quiere decir que no haya sido azotada por la vejez. Acompañaba a sus amigos a sus 33 años con toda la actitud. Pero no solo era ella. Por la puerta principal, también se vio como 2 hombres, vestidos de celeste y naranja respectivamente. Uno de tez morena y otro de una tez tan blanca como la de Andy. Maurice y Darius llegaban saludando a sus compañeros. Y las gemelas. Lisa y Alice llegaban por el mismo pasillo que había llegado Jack. Todos por fin estaban juntos. Neumann dejó de preocuparse. Ya estaban todos, y su plan podía llevarse a cabo. Ahora estamos todos. ¿Ves, Neumann? No tenías que alterarte tanto. Otra vez enojándote porque no estamos media hora antes, al igual que tú. Vamos. No nos presiones. Estamos nerviosos.
y solo fuimos a comer. Solo quiero que todo salga bien. Es la exposición más importante con diferencia. Hablando de eso, ¿crees en serio nos den luz verde para este proyecto? Estamos yendo muy lejos. Es muy probable que no. Pero yo estoy aquí parado con ustedes esperando la aprobación. Incluso si me dijeran que lo van a pensar me daría por satisfecho. Pero es muy probable que nos digan que no. Sí, pero no hay que pensar en esto. El proyecto tiene mucho futuro, creo que Thaddeus se dará cuenta y nos apoyará. Pero es muy posible que nos digan que no. Si maldita sea. También es muy probable que un terremoto nivel 9 le haga una grieta al domo, haga temblar todo, destruyendo los edificios y matándonos a todos. Pero quiero pensar que eso nunca va a pasar, quiero estar aquí durante muchos años más. Lo mismo aquí, quiero que se haga mi voluntad, así que por favor ya cállense. Está bien, pero no te alteres. Pues ya falta poco, hay que entrar y preparar todo. Llegué temprano y ya conecté todo lo que vamos a necesitar. Pues entremos. Aprovechemos que el alemán responsable llegó 40 minutos antes. Uno a uno, pasaron a la sala de conferencias. Era un pequeño auditorio con algunas butacas. No parecía soportar una cantidad mayor a 50 personas. Un escenario de acuerdo al tamaño de la sala. Y una pantalla para exponer imágenes con la ayuda de un proyector que estaba colgado en el techo. Por la puerta principal, comenzaron a entrar un montón de señores en trajes muy elegantes. Ellos eran los principales magnates de la ciudad. Dueños de todas las industrias, tanto de las básicas como de las terciarias. Desde los líderes ganaderos más importantes, hasta los dueños de empresas especializadas en tecnología. Thaddeus invitaba a todos los principales inversores a estas reuniones, con el fin de que alguien viera interés en cualquier plan. Genial. Ya están entrando. Recuerden sus partes. Neumann, ¿está lista la exposición? Claro que está lista la exposición. Las luces se apagaron. Y el proyector comenzó a mostrar las imágenes. Su luz era la única que iluminaba parte de toda el aula. Y los chicos comenzaron a hablar. Señores. Gracias por haber venido. Me da mucha alegría ver el interés de todos ustedes. Nosotros solo estamos aquí para ayudar a la gente en esta ciudad. Pero para hacer muchos de nuestros proyectos, se necesita financiación, gente, y muchas ganas de trabajar. Y como siempre, nos han acompañado hasta en los proyectos más peligrosos. Dándonos su apoyo, prestando sus fábricas, dinero, o incluso personal para construir algunos edificios. Esperamos que esta vez, no sea tan diferente. Porque para nosotros este trabajo tiene significado, y no precisamente poco. Y la verdad. No quiero aburrirlos con una historia larga sobre cómo surgió la idea de este proyecto. Queremos ser más directos. ¿Alguno de ustedes sabe del significado de tecnología? Seguramente los señores Aizawa o el señor Miller sí lo sepan. Pero confío el que resto no lo saben. La tecnología se define como el conjunto de técnicas que ayudan al ser humano a hacer su vida más fácil. En lo personal, yo diría que ayuda a cualquier forma de vida, no solo a los humanos. Pero en fin. Estas técnicas también se pueden aplicar a muchos inventos que hemos creado a lo largo de los años. Con las antenas de retransmisión, los viaductos, todo. Pero también nos deja con un problema. Hay una verdad que no podemos evitar. Y es que el ser humano cada año es más inútil. Este mundo de comodidades, nos han hecho una raza inferior que no puede adaptarse a otra vida. Gracias a esta zona de confort, nadie de nosotros podría sobrevivir por su cuenta. Y todos aquí sabemos que esto no solo sucede debajo de la tierra, sino que también le está pasando a la gente en la superficie. No faltará mucho para que solo seamos gordos en sillas flotantes, siendo atendidos por robots, y sin motivación ni ganas de movernos. Por eso estamos ante una situación que teníamos que remediar, por el bien de nuestra especie. Primero que nada, durante siglos fuimos una especie que no se valía de nada más que su inteligencia. No podíamos pelear contra los principales depredadores de hace miles de años.
Incluso nadie de nosotros podría ganarle a un león. No tenemos fuerza, colmillos, garras, etc. Ni siquiera nuestros instintos están al nivel de un animal. Los hemos dejado a un lado y poco a poco mueren. Realmente, no estamos en la cima de la cadena alimenticia. Pero realmente no queremos tocar el tema de poder pelear con otras especies. Dado que tal vez nadie de esta ciudad vaya a toparse con un oso. Es innecesario. Pero, eso no quiere decir que los humanos no tengamos ningún potencial. Y nosotros queremos explorar todo y aprovecharlo. Y por eso, durante los últimos años, hemos estado estudiando todas las propiedades genéticas que poseen los animales. ¿Por qué una araña puede fabricar el material más resistente de la Tierra dentro de ella? ¿Por qué una anguila puede generar corrientes eléctricas? Todas esas maravillas que pensamos. Si yo pudiera hacer eso, podría hacer esto y aquello. Pues, ¿por qué no hacemos que la humanidad disponga de esas habilidades? Es por eso que nosotros les presentamos la recombinación genética. Aquí un ejemplo. Señor Davis. Todos sabemos que usted es un gran fumador. Le gusta el tabaco de calidad. Y aunque yo no fumo, eso está bien. Pero, al mismo tiempo, esta actividad lo obliga a gastar en otras cosas. Un encendedor es indispensable para usted. Sin él, no puede prender su cigarro. Supongamos que usted está por la calle. Tranquilo, sin presiones, solo salió a pasear. Pero de repente quiere fumar un poco. Su encendedor se rompe el instante que intenta iniciar fuego. ¿Qué hace usted en ese caso? Pues buscaría a alguien y le preguntaría por si tiene un encendedor. Pues es una solución. Pero, ¿no le gustaría poder chasquear sus dedos y que el cigarro se prendiera solo? Podríamos hacer que un humano tuviera cierto control sobre las vibraciones en el aire y crear fuego. Te diría, ¿en dónde firmo? Todos se ríen por el comentario. Hablando más en serio, ¿creen de verdad ser capaces de hacer algo así? Suena más a un cuento de ciencia ficción. Señor, esta ciudad es un cuento de ciencia ficción. No dude de nuestras capacidades. Aún así, ¿cómo van a lograrlo? ¿Van a implantarnos genes? Implantarse genes es algo que solo existe en las películas. No saben que las especies tienen cadenas de ADN distintas. Y por lo tanto, implantarte genes de un lagarto no haría que te crezcan tus extremidades si las pierdes. Eso no tiene sentido. Esto es ciencia de verdad. Existe una manera de dividir parte del ADN en fracciones, y así poder modificar parte de sus características físicas. Al principio eran cosas como modificar el color de piel, cabello y ojos. Pero profundizamos al grado en el que podemos alterar partes del cuerpo. En el caso del encendedor que plantea Myers, modificaríamos su cuerpo y cerebro para que tenga cierto control sobre las vibraciones y poder crear fuego. Y modificaríamos su piel para que pudiera aguantar las altas temperaturas, evitando sufrir quemaduras. Este tema es muy largo y muy complejo. No podemos abarcar todo en esta hora. Lo que sí podemos decir es que hemos trabajado en distintas modificaciones y cómo ayudarían a las personas en su vida cotidiana. Por ejemplo, el poder de la telequinesis. Poder hacer levitar objetos y traerlos hasta tu mano, al igual que repelerlas. Estoy seguro de que a una madre le serviría de mucho, o a un trabajador en la construcción. Podrían hacer que los humanos controlaran otros elementos, como la electricidad o el hielo. Sí podemos. Pero esos casos no son tan necesarios. ¿Por qué un humano necesitaría lanzar rayos eléctricos por sus manos? Solo es una duda. Pues hasta ahora solo están las planificaciones del control del fuego y la telequinesis. Otros elementos aún no están contemplados, no sabemos qué sería necesario en el cuerpo humano para ejecutar dicho control. Y todo esto solo servirá para convertir en un fenómeno a quien se ofrezca para esto. Señora Williams, de hecho, usted como encargado en el sistema de salubridad, estará muy feliz de estas noticias.
Creemos que esto será lo que reemplace a toda la medicina conocida. Bueno, tal vez no toda, pero sí gran parte de esta. Creemos que todas las enfermedades congénitas se resolverán con esto. El autismo, síndrome de Down, incluso el cáncer desaparecerían. Porque al poder reescribir la información genética, podríamos incluso corregir todos los errores que generan estos síndromes. Y el cáncer, como usted ha de saber, nace a través de un fallo en la división celular. No sería necesario matar a las células malas, sino que reescribiríamos el código genético para que esas células no estén en sus sistemas y hacerlos inmunes. Y si esas mismas personas se reproducen, sus hijos también serán inmunes. Así el cáncer, al igual que otros ejemplos, desaparecía con el paso de 2 o 3 generaciones. Esto no me lo esperaba. La verdad es que estoy muy sorprendida. Y si son así las cosas, tienes mi apoyo. Básicamente ese es todo el plan resumido. Si alguien está interesado en todas las fases, puede leer nuestras investigaciones. Jack sacó de su maletín un montón de hojas apiladas en orden. Por su tamaño parecían más de 1000 hojas, todas repletas de información. Como pueden ver, no fue un trabajo sencillo. Fue muy tedioso, sin mencionar las veces que tuvimos que romper nuestras cabezas para resolver unas fórmulas. Pero todo está ahí. Y si nos ayudan, la humanidad estará un paso más cerca de ser completamente independiente de la tecnología. Todos los empresarios quedaron maravillados con la exposición que habían montado. Su discurso y su visión del mundo eran algo que solo se podía soñar. Pero ellos les estaban diciendo que ese sueño se podía hacer realidad. Si todos trabajan juntos. En un momento Thaddeus se puso de pie, preguntando a todos si estaban de acuerdo con la idea y dar luz verde. A lo cual nadie puso objeciones, ni dudas. Levantaban su pulgar a los chicos demostrando que una vez más, tendrían el apoyo de las empresas más grandes para hacer de esta ciudad más avanzada de lo que ya era. Pues en ese caso, muchas gracias por venir a todos. Además de su aprobación y apoyo en este proyecto. Conforme pasen las semanas, daremos instrucciones a cada uno de ustedes para que nos proporcionen diferentes cosas. Materiales, personal, lo de siempre. Por ahora eso es todo. Recuerden que si surgen dudas pueden contactarse conmigo o con cualquiera de ellos para contestar sus preguntas. Que tengan buen día, caballeros. Todos los hombres comenzaron a recoger sus pertenencias. Se levantaban y rápidamente desalojaron el aula, dejando a Thaddeus y a los analistas solos para hablar entre ellos. Felicidades. Realmente me sorprendieron, esto no ha sido como otras veces. Mi mente aún no lo puede creer, la humanidad cambiará por completo. No te vamos a mentir, estábamos muy nerviosos. Era muy probable que nos dijeran que no. Por favor, ya dejen eso. Esto perdió la gracia después de la tercera vez. ¿De acuerdo? Entonces, ¿ya tienen algo preparado? Pues tenemos las fases del plan, y conocemos los procesos al pie de la letra. Me refería a que sí ya sabían en dónde se harían las pruebas. Y más importante, ¿quién será la primera persona de la historia en tener poderes? Eso aún no lo sabemos. No queríamos reclutar a nadie hasta que nos dieran el permiso. Y los laboratorios, ahora que la señora Williams nos apoyó, serán los de su compañía farmacéutica. Ahí está todo el equipo y muchas cosas que necesitaremos. Eso me parece lo mejor. Pues hablen entre ustedes, y díganme en estos días, qué van a necesitar. Todos asistieron ante la instrucción de Thaddeus. Y él procedió a salir de la sala, puesto que era tarde y como gobernante tenía más cosas que hacer. Al quedarse solos, todos comenzaron a celebrar que habían sido aprobados por el consejo. Aplaudían, gritaban, y se dieron un fuerte abrazo grupal. Intercambiaban halagos. Muy bien, chicos. Lo hemos hecho muy bien hasta ahora. Pero aún no terminamos. Seguiremos con este ritmo, y tenemos que hablar sobre qué abarcaremos primero. Si la telequinesis o el fuego. Pero por ahora, esta semana ha sido muy pesada. Preparamos esta exposición muy bien.
Así que merecemos un descanso, y quiero que nos demos este día libre. Todos los demás dieron un gran suspiro. Mostraron rostros felices y agradecieron el gesto. Al igual que los hombres. Cada uno tomaba sus cosas y se despedían unos de otros. Las gemelas se fueron juntas, al igual que Darius y Maurice. Y el resto se fue por separado a sus casas para descansar. El día transcurrió con normalidad. Algunos hicieron actividades que los apasionaban, como tocar un instrumento o pintar. Pero otros estaban tan emocionados por empezar a discutir el plan mañana. Y comenzaron a pensar en posibles resultados. Pero muchas de estas cosas dependían de quién sería el sujeto de prueba. Esa era la principal duda de todos. Pero seguramente Myers, Neumann y Jack tendrían total control sobre eso. Tenía que ser alguien fuerte para soportar el dolor o las pruebas. Pero bueno, no había mucho que pensar ahora, solo unos cálculos para la hora de hacer la recombinación. Pero eso ya estaba todo en orden. Y como dicen, el tiempo vuela cuando te diviertes. La noche llegó en un abrir y cerrar de ojos. Todos se dedicaron a despejar su mente y descansar, ya que mañana sería un día muy fuerte para quebrarse la cabeza. A la mañana siguiente, el mismo proceso volvió a surgir en el domo. Las luces que simulaban la salida del sol. Los autos y el ruido que se vivía en el centro de la ciudad era una travesía a la que uno se tenía que acostumbrar. Pero otra vez. Los 9 tomaron camino al centro de investigación, acompañados por un pan y café que compraron en mitad del camino. Ellos no tenían la costumbre de levantarse muy temprano. El único que mostraba esa puntualidad era Neumann. Y la presumía muy bien llegando antes que el resto de sus compañeros. Y por si fuera poco, Myers había sido el último en aparecer. No me digas nada. Mi trabajo empieza a las 10. Son las 9:55. Estoy en regla. Solo entremos y me olvidaré de esta. Todos fueron pasando su identificación por el cerrojo electrónico. Pasando así a las salas de reuniones y oficinas principales. Ok, vamos a llevar pan a nuestra mesa, haciendo lo que mejor sabemos hacer. Esto no va a ser fácil ni divertido. Creo que todos pensamos lo mismo en cuanto al conejillo de Indias. Ustedes 3. ¿Ya saben quién será la persona elegida? No nos van a creer. Pero no tenemos ni una maldita idea de quién puede servir. ¿Qué diablos les pasa? Lo que le dijimos a Thaddeus no era una mentira. No hemos buscado a nadie porque no teníamos el permiso. No es como que nunca se salten las reglas. Siendo honesto, yo sí busqué a unas personas. Pero como tenía que ser algo secreto, no podía ir por toda la ciudad ofreciendo algo así. Buenos días, señora. Estamos buscando gente que será sometida a una serie de difíciles pruebas para controlar los objetos con su mente. Correrían asustados de mí. Y sí, ya lo decidí. La telequinesis requiere menos trabajo en la modificación genética. Vamos a comenzar con eso. En fin. Es un trabajo muy complicado, y necesitaremos gente muy específica. Sé que quieres conseguir gente fácil de modificar, pero hazte a la idea de que la genética es infinitamente diversa. Una persona es un proceso sumamente largo. Estas teorías las probamos usando nuestro ADN, pero si tenemos que empezar de cero será muy tardado. Además de eso, yo creí que querías abarcar ambos poderes al mismo tiempo para que salieran rápido. Lo ideal sería comenzar a trabajar en esta habilidad primero. Después que estemos muy avanzados, dividiremos el grupo en 2 y la otra mitad se dedicará a comenzar con el poder de fuego. No suena tan mal. Estamos por buen camino. Aún así, tenemos que encontrar a 2 personas para empezar. Y estará complicado. Un susto invadió a todos después de escuchar un golpe en la mesa. Alguien se levantó fuertemente. Era Jack, volteando a todos sus compañeros, con una mirada más seria. Quiero ser yo. La persona con la que trabajen. Jack, no delires, ni siquiera hemos empezado.
No estoy delirando. Literalmente se puede ver. Cuando hicimos las pruebas con nuestro código, el mío fue el más fácil para trabajar, salvo por unas partes en la información genética. Pero soy el más apto para trabajar la telequinesis. Sería pan comido para ustedes. Ya conocen mi información, no tendrían que pasar semanas calculando los cambios en mi estructura. Además, esto está planeado. Con alguien nuevo no será así. Ellos son más propensos a caer en errores. Entiendo tu punto. Pero tú eres diferente. Eres parte del programa de analistas. Tú haces un trabajo indispensable. Si nos equivocamos posiblemente te dejemos con un retraso, o peor. Oye, yo estaré bien. Sé que si me llega a pasar algo, como que me dejen en un mal estado, este proyecto saldrá adelante. Y cuando tengas la oportunidad, me arreglarán. Y además no sabemos si saldrá algo mal. Lo que sí sé es que tenemos una buena oportunidad enfrente de nosotros. Jack no es lo mismo. Hay muchas cosas que podemos darnos el lujo de perder. Pero no al analista. Myers, tú ayer dijiste que no hacíamos las cosas pensando en el fracaso. Que si estábamos aquí, era porque buscábamos el mejor resultado posible. Todos estaban asombrados y algo temerosos ante la propuesta de su amigo. Nadie quería pensar que lo que estuviera diciendo sea cierto. Una broma de mal gusto preferiría a estar en esta situación. ¿A qué le tienen miedo? Por favor, confíen en mí. Al igual que yo confío en ustedes. Confíen en mí como siempre lo han hecho. Un suspenso invadió la sala. Y poco a poco se fue convirtiendo en un ambiente triste. En las mentes de todos abundaba la posibilidad de que su amigo sufriera por distintas causas. Ya una muerte sería muy difícil. Jack. Hemos sido amigos durante tanto tiempo. Pasamos tantas cosas, y no habríamos logrado muchas cosas sin ti. Por eso, en este momento pongo un gran voto de confianza. Y sé que todo saldrá bien. Pero si te pasa algo, nunca me lo voy a perdonar. No sé por qué querrás hacer esto. Pero no quiero ser un impedimento. Por favor, no dejes que esto te mate. Les prometo que todo saldrá bien. Si ese va a ser el caso, yo quiero ser el segundo hombre para el proyecto. Mis exámenes también demuestran que soy útil. Y además tengo una buena condición física. Por favor, déjenme intentar. Maurice desprende pequeñas lágrimas por su mejor amigo. Su preocupación e impotencia al no poder hacer nada. Darius, eres alguien tan bueno. Y pensaste antes que todos. Si ya había confianza en Jack, sabías que la otra persona también sería alguien de nosotros. Y por no querer que alguien más estuviera en riesgo, te ofreces tú. Maurice desprende pequeñas lágrimas por su mejor amigo. Su preocupación e impotencia al no poder hacer nada. Tú siempre quieres que nosotros estemos bien. Pero no quiere decir que no ponga mi confianza en ti. Y a los dos, por igual. Los apoyaremos para que todo salga adelante. Todos sonreían ante este momento tan emotivo. Sabían que si confiaban el uno del otro, no habría nada que temer. Y como siempre, llevarían a la ciudad a su máximo esplendor. Bueno. Ahora que tenemos voluntarios, y un camino ya recorrido. Creo que tenemos mucho trabajo que hacer. Y bueno. Hasta aquí llegué yo. Quiero recordarles que si existe alguna sugerencia que me quieran dar, la caja de comentarios siempre estará abierta. Quiero agradecerles por quedarse hasta el final. Por seguir apoyando y viendo esta serie. Recuerda que siempre puedes dar like, comentar, y decirle a más personas que esta serie existe. Como lo dije, fue una semana difícil. Y estoy feliz por seguir adelante. Pero solo quería decir esto. Oh, miren. Ahí viene el siguiente trovador. Hasta la próxima.